Acá estamos reunidos nuevamente para, como siempre, tratar temas que hacen al desarrollo personal, o sea, temas que tienen que ver con nuestro perfeccionamiento, que tienen que ver con desarrollar capacidades necesarias para movernos en la vida, en el trabajo, en las relaciones y lograr nuestros propósitos, o sea, ser más efectivos, ser más inteligentes, para lograr nuestros propósitos y finalmente alcanzar el propósito máximo, que es estar bien, que es la felicidad. Ese es el propósito máximo. Todo lo demás que hacemos es dirigido hacia la felicidad, o sea, todos son medios, la felicidad es el fin. Todo lo demás es para tratar de llegar a la felicidad, para tratar de llegar al bienestar. En definitiva, más o menos, muy brevemente, eso es lo que tratamos de hacer. Pero bueno, algunos tratan de lograr sus objetivos y alcanzar su felicidad de una manera muy inteligente, comprendiendo bien el contexto, entendiendo cómo funciona el mundo, entendiendo cómo funcionan las relaciones, entendiendo cómo funcionan las personas, entendiendo cómo funcionamos nosotros mismos. O sea, entendiendo, sencillamente. Y la persona que se maneja con un buen entendimiento de cómo funcionan las cosas, obviamente tiene alta probabilidad, altísima probabilidad, de lograr sus objetivos. Por otro lado, las personas que se manejan en la vida y en el trabajo sin una comprensión de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las organizaciones, de cómo funcionan otras personas, de cómo deciden las personas, de cómo funciono yo mismo. La persona que no entiende todo eso, obviamente tiene baja probabilidad de tener éxito. Sencillamente porque va a observar el mundo, no va a entender mucho, no va a saber por qué pasan las cosas y por lo tanto no va a poder tomar decisiones correctas, porque es imposible tomar decisiones correctas si uno no entiende la situación en la que está insertado. Bien, todas las charlas tienen que ver con mejorar nuestra comprensión del mundo y nuestra comprensión de nosotros mismos, y sobre todo de nosotros mismos, porque nadie puede comprender al mundo antes de comprenderse a sí mismo, porque si no, la visión que vamos a tener del mundo va a ser deformada, o sea, va a ser una visión empañada por nuestros errores de pensamiento y empañada por nuestros sentimientos, por nuestra falta de objetividad, por nuestra falta de claridad. O sea que si una persona analiza el mundo sin antes perfeccionar su maquinaria de análisis, que es obviamente su propia mente, entonces el análisis que va a realizar va a ser un análisis equivocado, o sea, va a ser un análisis incorrecto. Así es como hay personas que ante la misma situación sacan conclusiones totalmente distintas. O sea, hay personas que observan un país y dicen: está bárbaro, el gobierno está bárbaro, está todo perfecto, es buenísimo, es mejor que Alemania. Y después otro mira el mismo país con el mismo gobierno y dice: es un desastre, es una barbaridad, es una vergüenza. Esto lo vemos todos los días y sencillamente es el efecto de nuestra mente. O sea, ambos están mirando la misma cosa. Están mirando un país y todo su funcionamiento. Y uno saca la conclusión de que es perfecto, que es bárbaro, que es inmejorable. Y el de al lado saca la conclusión de que es un desastre, de que es una vergüenza y que es descabellado. Y el país es el mismo.
Con lo cual la diferencia no está en el país, sino que la diferencia está en la mente de esas personas. Tienen la mente sintonizada de manera distinta, formada de manera distinta. Sus mentes son como cristales de distinto color, no son mentes transparentes que analizan la realidad tal cual es, sino que miran a la realidad un poco como quieren mirarla. ¿Está bien? O sea, muy empañados por por sus propios intereses, como dice Alicia, por sus propios, no solo por sus propios intereses, sino por sus propios intereses, sus propios modelos, su propio estado de ánimo, su propia situación particular. Por ejemplo, la gente menos consciente suele confundir lo bueno con lo conveniente. ¿Se entiende? Suele confundir lo bueno con lo que es conveniente para mí. Por ejemplo, la gente muy poco consciente, a un policía que le está haciendo la boleta, dice que es una mala persona. Aunque le esté haciendo la boleta en forma totalmente correcta y justificada. El tipo pasó el semáforo en rojo y el policía le hace la boleta. Y el que está manejando le dice a su esposa, no, esto es una mala persona, mirá qué mala persona. Y tal vez hasta busca forma de vengarse después. Como le hizo la boleta, después va a su casa, llama a la comisaría y le dice al capitán o al jefe de este policía que el policía lo trató mal, por ejemplo. Lo denuncia. ¿Por qué? Y porque él me hizo la boleta. Y pero no cruzaste el semáforo en rojo, y sí. Bueno, pero yo venía muy apurado y no lo vi, y bueno, entonces no me di cuenta, ¿por qué me hace la boleta? Bueno, y así. Eh, las personas no, en general, no somos objetivas. No decidimos bien, no vemos bien. Vemos muchas veces las cosas como nos gusta que sean, y a veces nos equivocamos para el otro lado. También vemos las cosas al revés de como son, o vemos las cosas mucho peor de lo que son, porque nos sentimos mal, o vemos las cosas mucho mejor que lo que son, porque en ese día nos sentimos bien. O sea, nuestra mente como maquinaria de interpretación de la realidad no es confiable, no es para nada confiable. Y sin embargo, la mayoría de la gente, mucha gente, la mayoría, vive como si su mente fuera bárbara. O sea, va, mira una cosa y después te la cuenta como si lo que hubiera visto estuviera perfectamente analizado, como si lo hubiera entendido, como si fuera la última verdad, como si ver algo con mis propios ojos ya me da la verdad. Y no es así, porque los ojos son los ojos, pero después viene la mente que interpreta. Y las personas vemos el mundo según nuestras propias interpretaciones, que están afectadas por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestros valores, por nuestros sentimientos, por nuestro estado de ánimo, por nuestra situación particular, etcétera. Como les decía, el paradigma o la situación clásica que se da con esto es que las personas más inconscientes, o sea, las personas cuya mente anda peor, digamos, que eso lo podemos decir como un alto nivel de inconsciencia, o sea, su mente está fuera de control, confunden lo conveniente con lo bueno y lo inconveniente con lo malo. O dicho mejor, con mejores palabras, confunden lo que me perjudica con lo malo y lo que me beneficia con lo bueno. Esto lo vemos muy claramente en personas de muy bajo nivel de conciencia, como pueden ser ladrones o drogadictos o asesinos, personas que no razonan, que no, su mente no puede ver la realidad, sino que simplemente eh, observa el mundo de una manera que es
totalmente particular de ellos, como si ellos fueran el centro del mundo. Esas personas ven todo aquello que los perjudica como malo y todo aquello que los beneficia como bueno. Fíjense a qué extremo llega esto, que hay ladrones o incluso asesinos o secuestradores que se enojan con sus víctimas porque las víctimas pretenden escapar. Entonces le dicen, ¿cómo vas a escapar? ¿Qué sos? Traidora. Y hay muchísimos casos de diálogos así tomados de casos delictivos reales, o si no, los pueden ver también en las películas policiales. Típicamente una persona está secuestrada, por ejemplo, y ante un descuido del secuestrador, la persona pretende escapar, entonces trata de escapar. Y el secuestrador después se da cuenta, la persigue y después la captura y le dice, ¿por qué trataste de escapar? Fíjense la pregunta tan estúpida. ¿Por qué trataste de escapar? Y la persona le dice, y porque quiero volver a mi casa. Y dice, bueno, sos un traidor, yo te dejé sola porque te tengo confianza y vos justo te dejé sola, te dejé de mirar un minuto y te quisiste escapar. No entiende. O sea, ¿cómo? Obvio, ¿cómo no se va a querer escapar? O sea, fíjense que en esa situación el secuestrador no puede entender que la persona quiere hacer algo contrario a lo que él quiere. O sea, si quiere hacer algo contrario a lo que yo hago, por más que lo que yo hago sea totalmente indecente, es una mala persona, me quiere perjudicar, no me deja secuestrar. ¿Cómo no me va a dejar secuestrar? No me permiten secuestrar, no me permiten robar, no me permiten matar. ¡Qué injusto! Este es un mundo injusto. No me permiten hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Es una barbaridad. Me están torturando. Yo quiero matar y no me dejan. Bueno, esa es en muchos casos el funcionamiento de la mente de muchos asesinos. Fíjense que hay dentro de psicología hay una especialidad que es la psicología del crimen, criminalística, y que estudian justamente la mente de los asesinos, o de los ladrones, la mente de los delincuentes, la mente de los criminales. O sea, ¿por qué funcionan así? ¿Qué cuerno tienen en esa capocha? O sea, ¿qué clase de basura tienen adentro que los lleva a perjudicar a otra persona que no tiene nada que ver? Y si esa persona se resiste, se enoja, diciendo, ¿cómo se va a resistir? O sea, se sienten muchas veces con derecho de robar, con derecho de asesinar, porque su mente no funciona bien. Ese es el tema. Su mente observa la realidad y visualiza lo que muchas personas ven. Ve que el mundo es complicado, que el mundo le juega en contra, que el mundo lo quiere perjudicar, entonces él se siente en cierta forma como que tiene derecho a reaccionar mal, a robar, porque el mundo es malo. Bien, ¿qué dice Ramiro acá? Bueno, Alicia hizo un comentario, lo habíamos visto, después dice Susana que el poder corrompe a las personas. Sí, el poder corrompe no a todas las personas, pero a las personas inconscientes que no tienen autodominio, obviamente el poder las corrompe. Porque cuando una persona tiene poder, tiene muchas más oportunidades de delinquir. Y en realidad muchísima gente en la sociedad no delinque simplemente porque no tiene oportunidad o porque no tiene acceso. O sea, hay personas que están por ahí y dicen, vos robarías un banco, y sí, pero vos podés, no, qué sé yo, no me da la cabeza, no sé planificar, no sé, no me animo, tengo miedo. Pero robarías un banco si te dijeran que es totalmente seguro, y mucha gente sí. O tal vez dice que no, pero si después algún día en su vida se encuentra en la situación, como muchos políticos,
de que venga a mi escritorio una chequera y que dice, tomá, firma acá, 3 millones de dólares para no sé quién. Y si firmo 4, ¿qué pasa? No pasa nada, firmá lo que quieras, vos tenés 100 millones de dólares para el año, bueno, 5 millones de esos 100 millones, 10 millones lo podés mandar a donde vos quieras. Bueno, ¿sabés qué? Los voy a mandar a mi casa. Listo. Mirá qué fácil. Bien, una persona para no caer en la corrupción ante esa situación, ante ese poder, ante esa posibilidad, tiene que ser una gran persona. Y bueno, grandes personas no hay muchas. Ramiro dice, la mente no es confiable cuando estamos dominados por el ego. Cuando aprendemos a manejar el ego, la conciencia es libre para expandirse y abarca la realidad más nítidamente. Bueno, está muy bien lo que dice Ramiro, pero eso es todo un proceso. ¿Está bien? No hay dos extremos. No es que uno está dominado por su ego automático y por su egoísmo o totalmente liberado. No hay dos posiciones. La mente no es que estoy adentro de la cárcel o afuera de la cárcel. No, la mente tiene toda una serie de grados intermedios. Entonces todos nosotros estamos en distinto punto en esos grados intermedios. Desde la mente totalmente automática, totalmente subjetiva, totalmente dominada por una serie de programas e influencias externas, y el otro extremo, que es la mente libre. Pero en el medio hay todo un camino a recorrer. Desde la prisión total o desde las tinieblas o desde la ignorancia, desde la inconsciencia, hasta la sabiduría, la luz, la liberación, la libertad, el libre albedrío, la conciencia o como lo querramos llamar. Pero todas esas palabras se refieren a lo mismo. ¿Está bien? La liberación, la elevación, la apertura de la conciencia, el autodominio, el desarrollo de la voluntad, etcétera. Pero bueno, simplemente para agregar al comentario de Ramiro que no hay dos extremos, sino que es una línea, ¿está bien? Que tiene un extremo y otro extremo, pero todos los puntos intermedios también. Bien. Alicia dice que la víctima es parte del trauma del victimario. No creo que sea siempre así. Habría que analizar cada caso, pero sí, eso se puede dar. Bien, bueno, hecha la introducción, podemos ir al tema de hoy. El tema de hoy es los valores absolutos y relativos, si no me equivoco, ese es el nombre de la conferencia, valores y emociones absolutas y relativas. Y bueno, es un tema complejo, no sé si nos va a alcanzar hoy el tiempo para redondearlo, a lo mejor tenemos que seguir en una continuación. Pero lo que yo quería compartir con ustedes y tratar en esta charla es un tema fundamental y uno de los más controversiales y que me ha significado muchas veces enojos en las conferencias, personas que no aceptan esto que vamos a decir. Pero bueno, que lamentablemente es una realidad. Obviamente a mucha gente no le gusta saber o no le gusta para nada darse cuenta del poquísimo nivel de control que tenemos sobre nuestra mente, o que el común de la gente tiene. Obviamente que hay personas excepcionales, pero no están en todos lados, no son fáciles de encontrar. La gente común tiene un control muy bajo sobre sus emociones, y en realidad yo diría que la gente en su gran mayoría es esclava de sus emociones. O sea, sus emociones las manejan en forma total. Ariel pregunta si es cierto de que dominamos el 10% de nuestra mente. Mira, no te puedo dar un porcentaje, porque no hay una forma de medirlo de manera matemática como para dar un porcentaje.
Pero sí es cierto que dominamos una parte muy pequeñísima de nuestra mente y que el resto, podríamos decir, en términos muy sencillos, funciona solo. O sea, sí, te confirmo que la porción de nuestra mente que dominamos es muy pequeña. Por ejemplo, nuestras emociones, que son una parte fundamental del funcionamiento de nuestra psiquis, en general están fuera de nuestro control. Todos nuestros instintos, que son una parte muy importante, también están fuera de nuestro control. Todo nuestro organismo, o sea, toda la parte de nuestra mente que controla nuestro organismo, que controla la digestión, la circulación de la sangre, el sistema nervioso, el sistema glandular, el sistema endocrino, que controla los sentidos, o sea, que son parte del sistema nervioso, que controla el crecimiento, que controla el sueño, que controla todo. Todo eso es totalmente fuera del control de nuestra mente, control consciente, o sea, son parte de nuestra mente que nosotros no controlamos, que funciona sola, que ni siquiera sabemos cómo funciona. Algunas cosas se saben, pero poco en relación a una comprensión total del tema. O sea que la respuesta, Ariel, es sí. Pero entonces, el tema de la charla de hoy, que es valores y emociones absolutas y relativas, a lo que se refiere es a cómo se generan nuestras emociones. O sea, ¿por qué una persona, por ejemplo, observa una moneda y se emociona? Y dice, no, porque esta es una moneda antigua de la época del virreinato y ese tipo es un fanático de la numismática. No sé si escucharon alguna vez la palabra. La numismática es una disciplina que estudia las monedas, si no me equivoco, si no me estoy confundiendo de palabra rara, pero bueno, no importa. Hay gente que es fanática del estudio de las monedas. Entonces, esa persona observa la moneda y se emociona. Y se la muestra a otra persona y otra persona la mira y dice, esto es una porquería. No sirve para nada esto. Una moneda vieja, con la cara de qué sé yo quién. No sirve para nada. Entonces, una persona ante el mismo objeto, y fíjense que ya no estamos hablando de un país, acá estamos hablando de una moneda. Una persona se emociona, o sea, esta moneda le produce una emoción y a otra no. ¿Está bien? Lo que yo quiero compartir con ustedes es por qué pasa eso. O sea, por qué una persona tiene emociones tipo A y otra persona tiene emociones tipo B. Fíjense que mucha gente considera que sus emociones son una cosa vital y fundamental de la vida. Pero la realidad es que no es tan así. Al menos no es tan así en el común de la gente. Porque fíjense, ¿por qué a una persona le va a emocionar una moneda? Bueno, eso es porque dentro de nuestra mente hay una fuerza que domina las emociones. Esa fuerza es la trama que determina nuestras emociones, o sea, determina cómo se desarrollan nuestras emociones. Eso es lo que yo suelo llamar en las charlas, la trama fundamental de nuestra mente, o sea, es como la base, que es la que determina nuestros valores. Esa base que determina nuestros valores es la que va a establecer qué nos va a emocionar y qué no. Va a establecer qué nos va a parecer importante y qué nos va a parecer trivial, qué nos va a parecer necesario y qué nos va a parecer innecesario, qué nos va a parecer sagrado y qué cosas nos van a parecer totalmente sin sentido. Uno dice, pero o sea, cada persona tiene un mundo distinto entonces, con respecto a la valoración de las cosas. Y es así, sí, cada uno tiene un mundo distinto. Ahora, ¿hay alguno de esos mundos que sea correcto? Y sí, hay uno que es correcto. Pero si hay uno correcto, ¿cómo puede ser que tengamos todos distintos? Y porque tenemos todos incorrectos.
Tenemos todos mundos mentales, todos incorrectos, en mayor o menor medida. Uno totalmente incorrecto, otro desastroso, otro bastante cerca al real, otro a mitad camino entre lo real y lo imaginario. Y así es la humanidad. O sea, todos tenemos un desarrollo mental mayor o menor. Los que tienen un mejor desarrollo son aquellos que su visión del mundo se acerca más a la realidad, y los que peor desarrollo mental tienen son aquellos cuya visión del mundo está a 180 grados de la realidad, como es el caso de los psicóticos, que ya directamente están despegados de la realidad. ¿Está bien? O sea, con respecto al comentario de Ramiro, ahí decía que la mente no es confiable al estar dominados por el ego. Bueno, pero hay situaciones peores que esa. Hay situaciones de psicosis, por ejemplo. Una persona psicótica no tiene contacto con la realidad. Mira esta moneda y dice, esto es un lavarropas. Y la CIA me está investigando porque yo estoy, bueno, y hay gente que obviamente están en el manicomio, pero bueno, son el peor ejemplo, o el ejemplo más extremo, de no entendimiento de la realidad. Bien, entonces les decía, el tema de hoy, que yo quería charlar con ustedes, es cómo se genera esto de que una persona tiene, ante un mismo objeto, distintas personas tienen emociones totalmente distintas. Bueno, la respuesta es bastante sencilla, pero poco conocida por el público en general, que es que si bien las emociones son algo profundo en nuestra mente, hay algo que es más profundo, y que es la trama de valores, es cómo se generan los valores en nuestra mente. Obviamente, a la persona que se emociona ante una moneda antigua, hubo algún evento en su infancia, desde su concepción, también puede ser previo, pero no nos vamos a meter en ese lío, hablemos de la vida normal, pero en su infancia algo se grabó en su mente que estableció un valor, le dio un valor a las monedas, o a las monedas antiguas. Obviamente que fue a través de la influencia del entorno, no es algo que la persona trae, es la influencia o de la televisión, o de la radio, o de un pariente, o de la escuela, o de una foto que vio en la infancia y lo impactó. Tal vez vio una foto de un pirata, no sé, un pirata que abría un cofre con monedas de oro y monedas antiguas, y el pirata agarraba la moneda, y eso se le grabó en la cabeza a un punto tal. Por supuesto tiene que ser en una edad muy temprana, no sé, tal vez 2, 3 años. Se le grabó, y a partir de ahí su desarrollo emocional empezó o sea, sus emociones se fueron desarrollando según ese criterio. ¿Está bien? O sea, se estableció una regla con respecto a las monedas que a partir de ese día empezó a esta persona a hacerle ver las monedas como algo muy especial. Lo empezó a buscar, le pidió a la mamá que le compre un libro de monedas, coleccionaba monedas, a cada persona que iba a la casa le pedía las monedas, decía, da, conseguime una moneda, hasta que conoció a alguien que tenía monedas antiguas, entonces ahí se empezó a informar mejor, y se transformó en un coleccionista de monedas, y es un fanático de las monedas, y hoy tiene una colección tremenda que vale una fortuna, y anda por todo el mundo mostrando su colección, y tal vez hasta vive de eso, tal vez hasta es su forma de vida. Y fíjense cómo toda su vida se marcó para un lado por una experiencia muy pequeña en la infancia. Así se forman muchas vocaciones o especializaciones, o se forman también muchas obsesiones, y también se forman muchas fobias por experiencias muy tempranas en la infancia. Son experiencias que condicionan nuestras emociones. Esa trama mental, que yo la llamo el pensamiento superior, porque en realidad
no es abajo, sino que es superior. Es el pensamiento, son los esquemas de pensamiento superior que controlan a las emociones y las determinan, son las que hacen que todos tengamos emociones diferentes. Obviamente que dos personas perfectas, dos personas totalmente perfeccionadas, deberían tener las mismas emociones, porque esa trama de pensamiento, que tiene que ver con una interpretación del mundo, en las personas sabias tiende a igualarse. Por un sencillo motivo. Miran el mismo mundo, ¿por qué van a tener una trama distinta? Si están viviendo en el mismo universo y en la misma situación y buscan lo mismo. Fíjense, podemos decir esto de otra manera, o sea, el ser humano tiene una fuerza emocional al nacer lista para programarse, pero no está determinado todavía qué es lo que va a disparar esas emociones. Por ejemplo, la vergüenza es un caso típico, o sea, todos tenemos posibilidad de sentir vergüenza, y de hecho todos sentimos vergüenza a algo, pero todos sentimos vergüenza a cosas distintas. Por ejemplo, hay personas a las cuales le da muchísima vergüenza hablar en público, pánico escénico. Y hay otras personas a las cuales hablar en público les resulta totalmente natural y hasta placentero. Hay personas a las cuales les da vergüenza bailar, y hay otras personas a las cuales bailar les resulta totalmente agradable y placentero, no le causa ninguna vergüenza. Hay hombres a los cuales les da vergüenza acercarse a una mujer, encararla y hablar, y a otros hombres no les causa ninguna vergüenza y para ellos es prácticamente un deporte. O sea, no sienten ninguna vergüenza, o sea, además sienten placer. Hay personas que sienten vergüenza ante la desnudez, o sea, vergüenza de desnudarse, o hasta vergüenza ajena si otra persona se desnuda. Y otras personas no tienen ningún problema en sacarse, ponerse la ropa, mostrarse desnudas, mujeres que salen por televisión bailando casi desnudas, no da ninguna vergüenza, y otras mujeres dicen, uy, mirá, qué barbaridad, qué barbaridad. Y así. O sea, la vergüenza es una emoción potencial que todos tenemos, pero no está dirigida hacia el mismo lado. Y fíjense que está totalmente demostrado que prácticamente se puede programar vergüenza a cualquier cosa. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a una persona que le dé vergüenza dar la mano? Yo no conozco. Pero si ustedes me preguntan, ¿podría existir? Por supuesto que podría existir, porque es muy sencillo generarla. Si a un niño de 1 año viene el tío y le da la mano, y la madre viene desesperada y le dice, ¿no te da vergüenza darle la mano al tío? El pibe va a mirar así y va a decir, no, qué sé yo, no sé. No sé si me da vergüenza, pero si te pones tan mal, piensa el pibe, ¿no? Si la madre se pone tan mal, bueno, esto debe tener algo malo. Entonces, a partir de ese momento, es muy probable que empiece a sentir vergüenza. Y si el chico, no sé, está en la mesa, comiendo, y de repente agarra un pan con la mano y se lo come así, como a cualquiera le gusta hacer, y la madre le dice, ¿no te da vergüenza? Y el pibe lo mira, uy, si mamá se enoja, si acá se arma lío por esto, y sí, no me daba vergüenza, pero ahora me va a empezar a dar vergüenza. Entonces, fíjense que la vergüenza es una creación. O sea, todos tenemos vergüenza por distintas cosas, por lo que nos han hecho, cómo nos han tratado. Por supuesto que hay personas que han tenido una educación muy cercana, con los padres muy encima, muy insoportables, y son personas muy vergonzosas, porque sus padres le han creado esas vergüenzas. Le han creado una trama de pensamiento superior, que yo lo llamo, en realidad el nombre correcto, o el que yo creo que es más correcto, es una trama conceptual, que determina el valor de las cosas en el mundo. Y esa trama conceptual fue programada en su mente en su tierna infancia. Y esa trama conceptual
a ciertas personas les dice que comer con la mano está mal, por lo tanto me debe dar vergüenza. O esa trama conceptual a ciertas personas le dice que andar desnudo es algo inaceptable y que nadie te puede ver desnudo ni en público, ni en un vestuario, ni en ningún lado. Entonces ese pibe está torturadísimo, porque cuando va al club, a jugar al fútbol con los amigos, después se van todos a duchar y dicen, vení, vamos a ducharnos, y él no quiere saber nada, quiere una ducha privada. Todo gracias a qué? A esa trama conceptual que le programaron en su tierna infancia, antes del desarrollo emocional. O sea, más al fondo o más arriba, por encima del desarrollo emocional. Fíjense qué tremendo que es esto, que en realidad prácticamente se puede, cambiando la forma de educación que recibimos, se puede cambiar totalmente nuestra forma emocional. O sea, en función de lo que a mí me pasó en la infancia, cuando se estaba formando esa trama conceptual, entonces eso determina hoy qué me da vergüenza hoy, qué no me da vergüenza, qué me gusta, qué me disgusta, qué me da bronca, qué me resulta indiferente, qué me atrae, qué me repele, las comidas que me atraen, las comidas que no me atraen, el tipo de personas que me gustan, el tipo de personas que no me gustan, los colores que me gustan, los colores que me disgustan, la música que me gusta, la música que me disgusta. Absolutamente todo fue programado en esa trama conceptual. Esa trama conceptual le dice a las emociones cuándo se tienen que disparar. O sea, cuándo tienen que dispararse la ira, cuándo tiene que dispararse la vergüenza, cuándo tiene que dispararse el miedo, cuándo tiene que dispararse la envidia, o si nunca tiene que dispararse. O sea, es tremendo esto. Es tremendo, tremendo. No es tremendo, es terrorífico. La gran mayoría de la gente en el mundo no sabe esto. No sabe que está viviendo de acuerdo con una trama conceptual que domina sus emociones y a su vez sus emociones los dominan a ellos, dominan su conducta, y no están enterados que esa trama conceptual no es de ellos. Fue incorporada de afuera. No solamente por los padres, sino por los medios, por la situación del país en que nacieron, por la cultura, por la ciudad, por las cosas que le pasaron, por las enfermedades que tuvo, por las experiencias que fue sufriendo. Porque una persona puede nacer en el mismo país, de la misma familia, pueden ser hijos gemelos, pero puede ser que a uno, cuando tenía 2 años, se cayó y se partió la cabeza, y otro cuando tenía 2 años no se cayó y no se partió la cabeza. Entonces desarrolló una trama conceptual diferente. Dice, pero ¿cómo? Son gemelos, hijos de la misma familia, y uno es amante de los deportes de riesgo, y el otro es un maricón que no sale de su casa, que ni siquiera se anima a jugar al fútbol. Bueno, porque en realidad no tiene tanto que ver la genética, que sean gemelos y que hayan crecido en la misma casa. Sus experiencias no fueron las mismas. Salieron a la calle y vivieron cosas distintas, y eso les armó una trama conceptual diferente. Y esa trama conceptual diferente hace que tengan distintos valores. Y esos distintos valores hacen que sus emociones se disparen en momentos diferentes, en situaciones diferentes. Fíjense que en ciertos países orientales, por ejemplo, es muy común que una mujer le dé vergüenza mostrar las piernas, por ejemplo, o a veces mostrar la cara, incluso mostrar la boca, o le dé vergüenza mostrar, no sé, el escote. ¿Y eso por qué? Acá, esa otra mujer acá la mira y dice que te da vergüenza mostrar el escote. ¿Y cuándo te da vergüenza? Si acá todas lo muestran, les gusta, les encanta mostrar el escote, y si hace calor lo muestran más y no hay ningún problema. Y en verano usan minifalda, muestran las piernas y no les da absolutamente ninguna vergüenza.
¿Y por qué allá sí? Sencillamente porque reciben otra programación de la trama conceptual, nada más. Y yo me hago una pregunta que obviamente se la han hecho muchos psicólogos y ya la han respondido. ¿Sería posible, por ejemplo, crear a un ser humano que le dé vergüenza que se le vea la palma de la mano, por ejemplo? Por su educación infantil, totalmente posible. Si uno quisiera, tengo un hijo mañana y yo lo voy a educar de manera tal de que le dé vergüenza mostrar la palma de la mano. Pero tan así que somos como una máquina. Y sí, nuestra mente tiene un gran componente de máquina y arriba de todo hay un elemento que no es máquina, pero que la gran mayoría de la gente no accede a ese elemento que no es máquina, que podría manejar a la máquina. Pero solamente con buena ejercitación, con mucha reflexión, con mucha observación, con mucha meditación, se puede acceder a controlar esa máquina. Y uno dice, meditando, yo puedo, por ejemplo, analizar la realidad. Si medito más profundo, puedo llegar a ver mis sentimientos y ver cómo son, y si están bien, están mal, o cómo estoy emocionalmente, qué cosas siento. Ahora, si quiero meditar en profundidad, yo tengo que llegar a mi trama conceptual, porque esa es la que determina todo, determina mis sentimientos. O sea, no importa tanto si ahora estoy enojado o no estoy enojado, el problema es por qué estoy enojado. Y me enojé porque, vino mi vecino y me pidió azúcar, y vino ayer y me pidió azúcar, y vine hoy y me pidió azúcar, y vine todos los días y me pide azúcar, recién vino, me pidió azúcar y ahora estoy enojado. O sea que tu vecino te pida repetidamente azúcar, te dispara tu enojo. ¿A todo el mundo enoja eso? No, hay personas que se ríen, dicen, jaja, mirá, este tarado no tiene nunca azúcar. Se ríen. Y dicen, dale, vení que te hago unos mates yo, dale. Y lo toman a bien. No sufren ni se enojan. Se ríen, bromean, se hacen amigos del vecino. Le dicen, che, todos los días con el azúcar, que hincha huevo, ahora yo te voy a pedir otra cosa a vos. Y así, lo tratan, algunos reaccionan bien y otros no, se enojan. Dice, ¿por qué se enojan? Por su trama conceptual, por sus valores. Dentro de esa trama conceptual tienen programado que una persona que te pide cosas es abusiva. Y si te la pide demasiadas cosas es muy abusiva. Y que es una mala persona. Y que eso significa que la tenés que odiar. Tenés que tener bronca. La trama conceptual a otra persona le dice que es una situación graciosa, que es una situación comprensible, que es una situación que va a pasar, que puede pasar, que no es ni grave y además no solamente no es grave, sino que es posible, que no es algo que te tiene que molestar porque te va a pasar toda la vida. Fíjese que si un entorno o una familia le enseña a un hijo que, por ejemplo, las violaciones de tránsito, las malas conductas de otras personas me tienen que generar bronca, eso significa que esa familia le está enseñando a ese hijo una trama conceptual, le está fijando una trama conceptual que le va a generar molestia toda su vida, absolutamente toda su vida. O sea, ese tipo va a vivir torturado. ¿Por qué va a vivir torturado? Y porque va a salir a la calle y todo el tiempo va a haber situaciones que no encajan, que sus padres o sus familiares o su entorno infantil le dijo que esas situaciones no debían darse, que están mal. No tiene que haber polución, no tiene que haber suciedad, nadie tiene que tirar un papelito en el piso, nadie puede mentir, nadie puede, no sé, tocar la bocina demasiado fuerte, todo el mundo tiene que manejar bien, no tiene que haber pozos en las calles, no tiene que haber carteles pegados donde no se debe, etcétera, etcétera. El tipo tiene una grabación, una trama conceptual tan tremenda, tan exigente, que sale a la calle y se quiere matar, porque está todo mal, nada encaja con su trama mental. Entonces todo, absolutamente todo lo que percibe le genera disconformidad, le genera bronca, le genera ira, le genera indignación, le genera deseos de insultar, de pelearse, etcétera, etcétera. Ahora, esa persona, obviamente, a través de la meditación, podría llegar
a su trama conceptual y desarmarla. Desarmar su trama conceptual. Entonces transformarse en otra persona, que tenga otras emociones, que tenga emociones más limpias, más puras, más lindas, más sencillas, más suaves, que lo emocione un pájaro cantando, no que lo emocione una moneda antigua, o de ahora o de donde sea una moneda es. Que lo emocione el atardecer y no que lo emocione un auto deportivo, una producción material de una fábrica que está hecho por el hombre y que se ve muy lindo, pero adentro, o sea, es una cosa muy compleja, nada que ver con la sabiduría o la perfección de diseño que puede tener, no sé, el sistema solar, por ejemplo. Pero bien, voy a ver los comentarios. Susana dice, entonces no somos genuinos, somos los que quisieron que fuésemos. No, no porque nadie quiso. Fue una cosa fortuita. En parte nuestros padres, en parte tíos, abuelos, maestros, no había un plan. Se fue generando la trama conceptual de acuerdo a lo que uno le va pasando. No es que hubo un plan para armar esa trama conceptual. Y hoy somos esa trama conceptual determina lo que somos. Ahora, la buena noticia es que si queremos, nos podemos sacar esa trama conceptual, la podemos cambiar, la podemos modificar totalmente. Pero bueno, hay que trabajar para modificarla. Ramiro pregunta, ¿la vergüenza es una inhibición a nivel psicológico o psíquico? Primero que la vergüenza no es una inhibición. ¿Está bien? La vergüenza es un sentimiento. O sea, es algo afectivo. Yo siento vergüenza, pero eso no me inhibe. No necesariamente me inhibe. También hay personas que sienten vergüenza a hacer ciertas cosas y las hacen igual. Otras personas sienten vergüenza y no las hacen. O sea, la vergüenza automáticamente no inhibe. Y después no entiendo bien si es a nivel psicológico o psíquico, porque es lo mismo. ¿Está bien? A nivel psicológico, a nivel psíquico es lo mismo. Son sinónimos. Es a nivel de la psiquis. ¿Está bien? A nivel de nuestra programación. En realidad, la vergüenza es un mecanismo natural del ser humano. Es un mecanismo natural. Todos tenemos la posibilidad o la potencialidad de sentir vergüenza. La diferencia está en por qué sentimos vergüenza. Y es totalmente diferente. Hay personas que sienten vergüenza ante cosas que son descabelladas. Por ejemplo, uno dice, el otro día hablaba con un amigo y le digo, che, no, me peleé con tales. Y bueno, le digo, llamalo por teléfono y disculpate, ahí no me da vergüenza, dice. Digo, pero vos sos tarado, le digo, ¿cómo te va a dar vergüenza llamar y disculparte si es lo más correcto que podés hacer? Te tienen que dar vergüenza las cosas incorrectas, te tienen que dar vergüenza las malas acciones, para eso está la vergüenza. ¿Está bien? La vergüenza es en una buena educación de una persona, que es lo único que nos tiene que dar vergüenza, y una mala acción. Tratar de perjudicar a otro nos tendría que dar vergüenza y sería bueno que nos dé vergüenza, porque ahí sí no funcionaría como un inhibidor, pero sí por lo menos como una fuerza contraria a nuestras malas acciones. Está bárbaro que me dé vergüenza robar, está malo que me dé vergüenza perjudicar, que me dé vergüenza haber matado y que todos me miren y digan, mataste a alguien, sí, me da vergüenza, está bien que me dé vergüenza, ahí está útil la vergüenza. Ahora, que me dé vergüenza vestirme colorido, que me dé vergüenza dejarme pelo largo, que me dé vergüenza dejarme la barba, sacarme la barba, que me dé vergüenza ir solo al cine, que me dé vergüenza ir solo a un bar, esos son todas estupideces programadas de nuestra trama conceptual, que obviamente nos fue enchufada por el entorno y que nos limita, nos molesta, nos vuelve estúpidos. Hay personas que tienen tanta vergüenza, son tan tímidos que no pueden hacer nada en su vida, o les cuesta todo. No pueden conseguir pareja, no pueden conseguir amigos, no pueden avanzar en el trabajo. Me da vergüenza, todo me da vergüenza. Tengo que ir a una entrevista laboral, ay, me da vergüenza. Entonces se nota en la entrevista y no me va bien en las entrevistas porque me da vergüenza. Bueno, es una traba terrible, ¿está bien? No la vergüenza, sino por qué me da vergüenza. O sea, cuáles son las situaciones que me da vergüenza. Que me dé vergüenza una entrevista laboral es una cosa tremenda, no me tiene que dar vergüenza. Ahora, que me dé vergüenza pegarle a un nene y después me miran y me dicen, ¿le pegaste? Uy, sí, ¿no te da vergüenza? Y me da vergüenza. Está bien. Bueno, es una vergüenza bien programada. Está bien. La vergüenza debería ser un mecanismo que se dispare cuando
cometemos malas acciones, pero no cuando hacemos cualquier estupidez, que se confunde con una mala acción. Entonces, una chica sale a la calle con minifalda muy cortita y le dice, ay, ¿no te da vergüenza? Ay, sí, me da vergüenza. Ay, no, a partir de ahora voy a usar siempre pollera hasta los tobillos. Qué divertido, bárbaro. Bueno, eso no es una mala acción. Tiene que darle vergüenza. Mala acción es matar animales, pegarle a un nene, mentir con objetivo de perjudicar a alguien, robar, estafar. Esas son malas acciones para las cuales está destinada la vergüenza. Susana dice, ¿cuál es la fórmula para romper con esa trama conceptual? Bueno, la fórmula es la meditación, es descubrir la trama conceptual, es cerrar los ojos o no, pero bueno, analizar nuestros pensamientos y sobre todo analizarnos en los momentos que se disparan las emociones y ver por qué se disparan. O sea, concretamente lo que tengo que analizar es qué me da bronca, qué me alegra, qué me hace enojar, qué me da vergüenza, qué me hace indignar, y qué cosas me hacen sentir miedo. Todo eso son elementos de la trama conceptual. ¿Está bien? Puedo utilizar, obviamente, la meditación, pero también puedo usar el análisis en tiempo real, o sea, en la vida diaria. Voy a trabajar, una persona me dice algo y eso me da miedo. Entonces yo pienso, ¿qué es lo que me dio miedo? No, y me dijo que me veía una arruga acá. Y yo sentí miedo en ese momento. Entonces es que tengo miedo a la vejez. Tengo miedo a la enfermedad. Estaban hablando de enfermedades y me dio miedo. Entonces yo tengo miedo a las enfermedades. ¿Y por qué tengo miedo a las enfermedades? ¿Seré que habré tenido padres enfermos o padres hipocondríacos que me enchufaron miedo a la enfermedad? Miedo a la enfermedad porque todo el mundo decía, todo el tiempo me decían, ay, te vas a enfermar, ay, te vas a enfermar, ay, cuidado, abrigate, hace frío, no tomes frío que te vas a enfermar, ay, fíjate que si pasa no sé qué te vas a enfermar, ay, cuidado, si dormís destapado te vas a enfermar, ay, si salís descalzo te vas a enfermar, si te metes a la pileta después de almorzar te vas a enfermar, y así. Me metieron en la cabeza la enfermedad y yo tengo miedo a la enfermedad. Bueno, eso es un elemento de la trama conceptual que lo puedo eliminar totalmente. Con solo pensar y darme cuenta que es ilógico, ya me doy cuenta que ya se empieza a romper. ¿Está bien? Ya se empieza a destruir. Bien, eso es lo más, para analizar estos elementos de la trama conceptual que estamos hablando, que influyen sobre nuestras emociones, lo más práctico es analizar nuestras emociones. Claudia dice, Lalo, ¿cómo vos meditas? ¿Qué tipo de meditación te gusta? No importa qué gusto o no gusto, se puede meditar de cualquier forma. Meditar es pensar. Yo puedo meditar en el tren, en el colectivo, en la calle, en la plaza, sentado en este sillón donde estoy ahora, en la cama, antes de irme a dormir, acostado, al recién levantarme, o sea, al despertarme, pero antes de levantarme, en la ducha. Puedo estar leyendo un libro, me dispara una idea para meditar, cierro el libro y me pongo a meditar. La meditación es analizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No hace falta método, ni velas, ni saumerios, ni musiquita especial, ni lugar especial. Obviamente que lo que sí complica son las interrupciones. Pero uno dice, ¿uno puede meditar en el tren? Totalmente. Pero ahí hay un montón de interrupciones. No, no hay interrupciones. Lo que hay es ruido, pero no ruido para vos. Si vos vas viajando solo en el tren, hay un montón de ruido, te empujan todo, pero nada de eso es para vos, es impersonal. Entonces vos podés estar metido para adentro. Básicamente, meditar es meterse para adentro, o sea, es analizar no el entorno, sino analizar mi mente. Entonces, los únicos requisitos es que yo tengo que estar en un lugar donde yo no tenga riesgo. ¿Está bien? No, si es un lugar donde yo tengo que estar atento, porque si no estoy atento me pise un auto, bueno, ahí no puedo meditar, porque tengo que llevar los sentidos para afuera. O si estoy en, no sé, en un lugar que estoy esperando que me llamen, que tengo que estar atento y estoy con una información que tengo que presentar y la estoy estudiando, bueno, no puedo meditar, porque ahí tengo que estar atento hacia el mundo. ¿Está bien?
Hay gente que cuando medita se duerme, dice Susana. Bueno, sí, pero entonces no medita, entonces está bien. Meditar, no, está bueno meditar y después dormirse, no está mal. Pero sí está claro que cuando uno, en el momento que uno se durmió, dejó de meditar y perdió el control de la situación. Claudia dice, ¿para vos no hay un proceso de evolución en la meditación? Sí, por supuesto. Cada vez uno entiende más, cada vez uno accede a niveles más complicados de la meditación. Hay personas que empiezan a meditar y empiezan a meditar de a ver qué hice en el día. Uy, sí, fui a trabajar, le pegué una trompada al jefe, pero estuvo bien, piensa, ¿no? Pero estuvo bien, se la merecía. Después fui a comer algo, me peleé con el mozo porque me dio mal el vuelto, pero yo tenía razón. Y empieza a meditar todo mal. O sea, nada más está evaluando las acciones del día, pero todo mal. O sea, es con una interpretación ridícula. Pero, ¿el secreto cuál es? El secreto es la persistencia. Ese tipo hoy analiza sus acciones y le parece que está todo bien, aunque en realidad es un desastre. Mañana las analiza de nuevo y le parece que está bien, pero tal vez tiene alguna duda. Me parece que no estuvo bien pelearme con el mozo. Lo hice sentir mal, lo hice echar del trabajo, lo denuncié. Me parece que estuve mal. ¿Habré estado mal? Y sigue pensando y a los, no sé, después de algunas semanas de meditar se da cuenta que sí estuvo mal. Entonces le agarra un poco de culpa. ¿Y qué es esto de la culpa? Y me arrepiento. Entonces voy a ver al mozo, me pido disculpas y trato de ayudarlo a conseguir trabajo. Y empiezo a corregir mi cabeza, no solamente mi cabeza, sino mis conductas. Empiezo a corregir todo lo que soy como persona. Mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos, mis valores, mis conductas, mis actitudes. Tengo que limpiar todo. Es como limpiar un galpón de 2 millones de metros cuadrados lleno de basura. ¿Cómo empiezo? Y empezá a sacar la basurita que podés. Un poquitito. Y mañana otro poquito. Y así, empezá hasta que quede limpio todo el galpón. Así de sencillo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? La persistencia. La persistencia. O sea, todo el tiempo, obviamente no cuando, si voy por la calle y voy cruzando la avenida 9 de Julio, no, ese no es el momento. Ese es el momento para mirar a ver si vienen autos. Nada más. Pero es el único requisito, ¿está bien? La persistencia. Después, si ves un lugar tranquilo, sin riesgo externo y nada más, para que yo pueda meterme para adentro. Pero después no hay más requisitos. Cada uno puede inventar su método. Susana dice, cuando fui a meditar había gente que sentía un cambio y otra no. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, pero eso depende de cada caso. Hay gente que va a meditar un día y dice, uy, ya estoy perfecto. Y esto es una ilusión. Ay, qué bueno, no sabes lo que sentí. Sentí que volaba en una nube y que lo veía a Dios con una barba larga así. O sea, está en pedo esa persona. O sea, puede pasar. O sea, no hay que escuchar lo que dicen los demás. ¿Está bien? La meditación es uno para adentro, ¿no? Otro viene y me cuenta, no, ¿sabes cómo medito? Yo entro y salgo volando, aparezco en China y vuelvo, viajo por el universo en mis meditaciones. Y yo te digo, bueno, felicitaciones, pero yo no lo veo. Yo lo tengo que hacer yo, ¿está bien? O sea, la meditación es mirar para adentro. Y uno dice, bueno, ¿habrá alguna técnica? Sí y no hacen faltas técnicas. ¿Qué hace falta? Es pensar en los propios pensamientos, sentimientos, o sea, dirigir nuestra atención no hacia afuera, sino hacia adentro. Eso es meditar. Y nada más. Lo demás, las demás condiciones, dónde, cómo, cuándo, con música, saumerio, en posición de loto, en posición sentado, acostado, mirando para arriba, no hay mayores reglas. ¿Está bien? No hay mayores reglas. Uno dice, estoy en una posición muy incómoda. Bueno, eso no te conviene porque tu mente va a estar pensando en la situación incómoda. Ponete cómodo. Y hay un ruidito que me molesta de un timbre que suena. Bueno, andá y apagalo. Si te molesta, te desconcentra. O sea,
no te impide ir con la atención hacia adentro, porque te llama la atención hacia afuera, hacia ese ruidito. Elimina interrupciones y pone persistencia. Claudia dice, ¿crees que tal vez sea conveniente tener una especie de plan sistemático para lograr mejores resultados? Y sí, el plan sistemático es todo el tiempo. Claro, eso es persistencia, es un plan sistemático. Yo medito todo el tiempo que tengo, obviamente. Y es más, desarrollo una habilidad clave, que es meditar por encima de la vida. O sea, meditar mientras estoy haciendo algo. No que meditar me saca de la acción. También puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo 3 horas libres en mi casa, y estoy 3 horas meditando, reflexionando y analizando, está bárbaro. Pero si yo a la mañana voy a trabajar, y yo puedo ir meditando en el colectivo, mirando a la gente, en el subte, mirando a la gente, observando las conductas, observándome a mí, las reacciones que me produce lo que me dicen, cómo me comporto, qué siento cuando me hablan, qué siento cuando me miran, qué siento si no me miran, y después llego al trabajo, qué siento cuando me habla el jefe, qué siento cuando me habla otra persona que no es el jefe, y no siento lo mismo, y son personas. Y qué siento cuando estoy en una situación de éxito y qué siento cuando estoy en una situación de fracaso, y lo voy analizando en el mismo momento en que va pasando. O sea, obviamente puedo llegar a meditar todo el día, entonces, las 24 horas del día. Casi con ejercicio hasta puedo meditar dormido, ¿está bien? Con ese asunto de los sueños lúcidos. Pero bueno, eso es más complicado. Pero bueno, insisto en que no hay una fórmula. El plan sistemático, sí. ¿Qué significa el plan sistemático? Si yo digo, bueno, voy a reflexionar para mejorar el funcionamiento de mi mente, lo voy a hacer todos los días, no voy a hacer los años bisiesto nada más, o de vez en cuando, como cuando voy al gimnasio, que de vez en cuando me acuerdo, voy, me mato, estoy 3 horas y después por 2 meses no voy al gimnasio. Bueno, eso es típico caso de persona que no tiene constancia, y que justamente la meditación la va a llevar a desarrollar la constancia, pero tiene que empezar de donde está, empieza de donde puede, ¿está bien? Y si la persona arranca de una situación muy inconstante, y bueno, va a fallar, va a empezar, va a dejar, va a empezar, va a dejar, va a empezar, va a dejar, va a empezar un cachito, después se va a olvidar 3 meses, después se va a ir de vacaciones a Brasil 3 meses, 2 meses en el verano y se olvida de todo, fiesta, alcohol, que yo después vuelvo y dice, uy, yo tengo que meditar porque fui a Brasil, me puse en pedo y me llevaron preso, me afanaron todo, me fue mal y yo estoy mal, voy por mal camino. Bueno, tengo que meditar. Entonces un día medita, que yo y al otro día se olvida otra vez, y así. Y es así, es un esfuerzo continuo. Alicia dice que cuando sale a caminar, medita. Bueno, esta es una buena forma, siempre y cuando no haya interrupciones. Uno va caminando por un lugar donde nadie te conoce, nadie te molesta, nadie te habla, nadie te dice nada, y el movimiento de las piernas genera una circulación de la sangre interesante, y eso facilita el funcionamiento de la mente y la lucidez. También uno puede hablar solo, por ejemplo, puede ir caminando hablando solo. Obviamente, si alguien te ve va a decir, está loca esta persona, pero lamentablemente no es así. También hablar solo es una técnica, también, es una autodiscusión, es un autodebate. Puede ser en voz alta o puede ser en voz baja. O puede ser en silencio, hablando internamente, pero también puedo hablar hacia afuera. No está mal, es una técnica. Claudia dice, Lalo, ¿te parece que sería bueno estimular a los niños desde pequeños con la meditación? Y por supuesto, desde ya. Lo antes posible, apenas puedan razonar, que razonen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a decir? Oh, vos no razones, vos estudiá la tabla del 2 y hace todo lo que te diga la maestra y hace todo lo que te diga la mamá y hace todo lo que te diga papá, y eso es programar un estúpido que después de grande va a tener mucho trabajo para desprogramar toda esa trama conceptual.
Pero bueno, ¿qué va a ser? No es nada raro, o sea, enseñarle a un chico a meditar es desde chiquito decirle, mira, vos cada vez que te plantees una situación, que tengas que hacer algo, pensá por vos mismo, pensá, reflexioná, pensá que es mejor para vos, que es mejor al futuro, que te conviene más, que te va a hacer más sano, que te va a llevar a lograr lo que vos querés. Pensalo bien, pensalo bien. Ah, ¿qué le va a decir? Pensá. Meditar es pensar, no, claro, no es pensar en algo externo, ¿está bien? Es pensar en cómo lo externo nos afecta adentro. ¿Está bien? No es que pienso en esta moneda, uy, qué linda, y yo quiero otra moneda, bueno, todo eso es externo. Yo digo, no, pero sí puedo mirar la moneda y pensar en qué me genera esta moneda. Y eso sí es una meditación, porque estoy analizando mi interior. Fabián dice, pensar es meditar. Sí, pensar en mis pensamientos es meditar, pensar en mis sentimientos, pensar en en lo que está pasando dentro de mi cabeza. Eso es meditar. ¿Está bien? Pensar en lo que está pasando, en lo que pasó, pensar en cómo me siento ahora, cómo me sentí antes, por qué me siento así, qué es lo que dispara esos sentimientos. Todo eso son formas de meditar. También puedo plantear una pregunta para meditar. ¿Está bien? También puedo plantear una pregunta. Por ejemplo, voy a meditar sobre el planeta. A ver, la Tierra. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué pasa con los sistemas, los países? Voy a meditar sobre eso. Y entonces puedo cerrar los ojos, imaginar el planeta girando en el sistema solar, con toda la gente adentro, haciendo quilombo, y la naturaleza con todos sus sistemas ecológicos moviéndose igual, y cómo se puede generar un maremoto o cómo se genera una tormenta y puedo meditar sobre la Tierra y desarrollar entendimiento. Puedo meditar sobre lo que quiera. Ahora, si yo quiero mejorar, también puedo, en realidad, estrictamente, puedo meditar sobre mi casa, por ejemplo. Yo quiero mejorar mi casa. Voy a meditar sobre mi casa. O meditar qué le puedo hacer a mi casa para mejorarla. Meditar es pensar, es usar la mente. ¿Está bien? Es usar la mente. Lo que pasa es que cuando uno más la aprende a usar, cada vez puede pensar en cosas más complejas. Y lo más complejo es la trama conceptual. Por supuesto, meditar sobre mi casa es fácil. Meditar sobre mi trabajo es un poco más difícil, sobre mi carrera profesional. Meditar sobre mis actos es difícil. Meditar sobre mis sentimientos es más difícil. Y meditar sobre mi trama conceptual es lo más difícil, porque es lo que determina todo. Ramiro dice, meditar es conectarse con los pensamientos, con la trama conceptual. También es conectarse con las emociones, las sensaciones, sin pensarlas, sentir el mundo y las ideas fluyen desde esa conexión y no al revés. Sí, es observar todo eso que pasa dentro nuestro, pero observarlo de manera de entenderlo y y si observamos algo que no funciona bien, va a haber que corregirlo. Está bien, no es solamente, ay, mira, tengo odio, siento un odio tremendo por mi vecino, siento un odio tremendo por mi vecino, me da ganas de matarlo y pienso en eso, pienso en eso. No es un pensamiento que tengo que eliminar. Está bien, porque obviamente si me pongo a meditar y me aparece ese pensamiento, obviamente que me tapa todo, me tapa la verdad. Emiliano dice, despojando la búsqueda de soluciones mágicas, implementando el hábito de experimentar, sentir, encontrar lo que pasa. Y sí, soluciones mágicas no existen, hay que laburar. Yo ya les dije, reparar nuestra mente es como limpiar un galpón de 2 millones de metros cuadrados lleno de basura. Hay que limpiarlo. Uy, ¿cómo se hace eso? Y de a poquito. Pero es un montón. Y bueno, todos los días un poquito, un día está limpio. ¿Mm? O sea, es difícil, es mucho trabajo, pero si le das, si le das, si le das, un día termina. Bien.
Bueno, gente, esto es lo que quería compartir con ustedes, cómo esa trama conceptual genera nuestras emociones y que nuestras emociones no son nuestras. ¿Está bien? Si yo siento vergüenza a algo, eso no es mi identidad, ni es mi forma de ser única y total que me pertenece a mi persona. No, fue algo que me fue incorporado. Por lo tanto no es mío, vino de afuera. Y yo lo acepté, me la morfé, porque en el momento que me fue incorporado, yo no podía juzgar, no podía decir esto no. Estaba totalmente inconsciente, tenía 2 años, 3 años. Entonces lo acepté, lo acepté, lo acepté, lo acepté. Y ahora lo tengo todo adentro. Y ahora que lo tengo todo adentro, no lo veo. Pienso que eso es, que soy yo eso. Pienso que eso es mi persona. Y me creo que todo lo que me inculcaron, no, esa es mi identidad. Yo soy eso, y yo soy así. Y me comí toda esa basura que me tiraron de afuera y ahora creo que me pertenece como persona. Y en realidad no es así. Si saco toda esa basura y la ordeno, la limpio, entonces ahí sí soy yo. Ahí sí puedo ser una persona libre. Porque de hecho, definición de libre es que no está influido por el exterior. ¿Está bien? Susana pregunta el concepto de valores absolutos y relativos. Sí, en realidad no lo aclaré, pero bueno, surge de esto que estamos hablando. Los valores relativos son los valores que no son incorporados por el entorno, son valores que que no tienen por qué tener valor. O sea, si a mí de chiquito me enseñan que, como vimos recién, las monedas son algo importante, eso es un valor relativo, no es un valor necesario, ni es un valor que todo el mundo tenga que tener, ni es un valor que viene incluido con el universo. Es un invento, se le ocurrió a alguien que esto es importante, se le inculcó a otro y ya está. Ahora, si me dicen, ¿el amor es un valor? Sí. ¿Es relativo? No, es absoluto. Es importante para todo, es lo que crea la vida, es lo que genera todo lo que crece. ¿El aire es importante? Y es relativo, no es relativo. El aire es importante, si no tenés aire no vivís, morís. ¿El agua es un valor relativo? No, es un valor absoluto. ¿Está bien? ¿El sol es un valor relativo? No, es un valor absoluto. ¿El fútbol es un valor relativo? Sí, es un valor relativo. ¿El dinero es un valor relativo? No, es un valor absoluto. La riqueza hace falta, no el dinero, pero alguna forma de riqueza es necesaria para la vida en el mundo material, con lo cual es algo importante para todo el mundo. Ah, no, a mí no me importa el dinero. Bueno, estás pifiado, porque tiene una importancia. Que no te importe demasiado está bárbaro, pero que vos digas que no te importa para nada es una estupidez, es un pensamiento mágico. ¿Pagaste las expensas? Ay, no pagué. ¿Y entonces no te importa el dinero? Y no. ¿Y pero tenés que pagar las expensas? Y sí, tengo que pagar las expensas. Y si no pagas las expensas, me echan. ¿Y querés que te echen? No. Entonces tenés que pagar las expensas. Y sí. ¿Entonces te importa el dinero? Y sí. Un pequeño razonamiento, ya está. Necesitas dinero, flaco. Dejate de hinchar. Es un valor necesario, es un valor absoluto. ¿Está bien? Los valores absolutos son los que son valores. Y obviamente hay algunos muy sencillos que son los que nombré. Pero hay otros que son complicados, ¿está bien? Y entran en la filosofía dentro del estudio de la ética. O sea, la ética es una rama de la filosofía que estudia cómo ser, cómo una persona tiene que ser, qué valores tiene que tener, más allá de lo que lo eduquen. Es decir, que me guste Tinelli es un valor absoluto, no, es un valor relativo, a vos te gusta, al otro no. Podría Tinelli no existir y la vida seguir perfecta y feliz, ¿está bien? El jardín, no sé, a ver, qué sé yo. El parque de diversión, ¿es un valor absoluto? No es es un valor relativo. Podrían no existir ningún parque de diversión en ningún lado y todos podríamos vivir igual. De hecho, alguna vez no existieron. Bueno, ¿cuáles serían los valores absolutos? Pregunta Claudia. No tengo acá una lista, pero eso es lo que estudia la ética. ¿Cuáles son los valores absolutos? ¿Cuáles son los valores que hacen al ser humano y que vienen incluidos por diseño en el universo? Y que son las cosas verdaderamente valiosas en el mundo.
que no son discutibles, porque tienen un sentido, tienen una explicación. Como los valores relativos también tienen una explicación. Los valores relativos tienen una explicación relativa y subjetiva. Y los valores absolutos tienen una explicación objetiva. Una explicación lógica, válida para cualquier persona que quiera razonar un poquito. O sea, ¿cuáles son los valores absolutos? Es algo que hay que estudiar. No era mi idea listarlos a todos. Estos son los valores absolutos. Yo lo que quería nada más compartir con ustedes es que hay valores absolutos y hay valores relativos. En nuestra trama conceptual están programados valores relativos y lo que tendríamos que hacer es sacarlos y poner los valores absolutos. Entonces ahí nos transformaríamos en una persona ordenadita y alineada con el universo. ¿Está bien? Y si todas las personas hacemos ese trabajo, entonces el estado final sería todas personas con la misma trama conceptual. O sea, todas personas que están de acuerdo, que están totalmente de acuerdo entre ellas. Porque todas tienen en su mente los valores absolutos. Y los relativos no son valores. Bien. Bueno, gente, esta era la idea. No sé si contesté a Susana la diferencia entre valores absolutos y relativos. Creo que sí, ¿no? ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, gente, dejamos acá. ¿Les parece? Esta charla da para mucho porque esto de la trama conceptual determina nuestra vida y creámoslo o no, todos estamos siendo títeres de esa trama conceptual. No estamos siendo nosotros, salvo que acá en el grupo haya alguna persona muy avanzada en su proceso de limpieza de la trama conceptual, un proceso de meditación muy profundo y muy avanzado. Si hay alguien acá en el grupo, bueno, esa persona es una excepción. Pero la gran mayoría de la gente en el mundo, en el planeta, en todos los países, en la Argentina, en todo, en la televisión, en las empresas, son títeres literalmente manejados por su trama conceptual que les fue incorporada, inculcada desde afuera, que no fue una elección de ellos. Bien, los dejo con este pensamiento y les mando un abrazo y nos estamos viendo en la próxima charla, que si no me equivoco es mañana. Bárbaro, entonces un abrazo para todos. Chao.